Ya, partamos. La primera pregunta es, a su consulta se presenta un hombre de 54 años con antecedentes de hipertensión arterial. Refiere a un cuadro de 8 meses de evolución de epigastralgia gatillada por la ingesta alimentaria y que cede con el ayuno o con el uso de antiácidos. O sea, tenía toda la pinta de un síndrome ulceroso. Además, refiere hace 2 meses mayor cansancio de lo habitual, fatigabilidad y dificultad para concentrarse en el trabajo. Al examen físico destaca palidez de piel y conjuntivas, glositis atrófica, taquicardia y un soplo sistólico parasternal izquierdo inferior, grado 2 de 6 sin irradiación. El paciente trae un hemograma solicitado en el extrasistema, donde destaca recuento de eritrocitos de 3 millones, un hematocrito de 22%, bajo, hemoglobina 8.6 bajo, un BCM 67 femtolitros, menor de 80 se considera ya microcítica, una concentración de hemoglobina corpuscular media menor a 30, es decir, hipocrómica, reticulocitos bajos, una amplitud de distribución eritrocitaria alta, los leucocitos normales y plaquetas elevadas. Al respecto, que es correcto afirmar que la fatigabilidad responde a un mecanismo de compensación. El estudio de cinética de hierro se espera encontrar protoporfirina eritrocitaria disminuida. En el estudio de cinética de hierro se espera encontrar el receptor soluble de transferrina elevado. Y por último, los depósitos corporales del micronutriente en déficit permiten el aporte nutricional por al menos 2 años en condiciones estándar. Entonces, hablando de síndrome anémico, tenemos que recordar que el síndrome se compone por síntomas y signos que podemos clasificarlo de dos tipos. Los primeros son las manifestaciones de hipoxia tisular, en la que encontramos la astenia, la dinamia, los calambres musculares, la cefalea y la irritabilidad. Y luego están las manifestaciones por compensación, que estas son las que tienen más fisiopatología y hay que saberlas. Primero hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, si lo vemos en la curva, se refiere a un aumento del P50 que lleva al desplazamiento de la curva hacia la derecha. ¿Esto por qué se da? Por un aumento del 2,3 difosfoglicerato en etapas más avanzadas por una disminución del pH y también si llega a estar en un estado febril por el aumento de la temperatura. Aunque el aumento de la temperatura no es compensación como tal, sino que se refiere como aparte, para recordar que el aumento de la temperatura también disminuye la afinidad. Otra manifestación es la palidez de piel y mucosas, que esto se da por redistribución del flujo sanguíneo. Redistribución se refiere a que hay áreas vasculares que van a vasocontraerse y otras a vasodilatarse. Por ejemplo, las típicas que se vasocontraen son la piel, y por eso se encuentra con palidez de piel. Y otras que se vasodilatan, que son principalmente las áreas cerebrales, el corazón y los riñones, que son las que más se le da preferencia. Tenemos la taquicardia y el soplo funcional, que se da por un estado hiperdinámico secundario al aumento del gasto cardíaco. Esto se da por aumento del tono simpático, que es aumentar la frecuencia cardíaca y inotropismo. Además, la disminución del hematocrito va a llevar a una disminución de la resistencia vascular periférica. Y por último, la reticulocitosis y el aumento del índice reticulocitario también es una manifestación de compensación, pero que solo se va a dar si no hay una alteración en la proliferación y maduración eritrocitaria. Entonces, las anemias en general se pueden clasificar según hartos criterios. La profe en el apunte describe al menos 7 y es mejor sabérselo, no es tan difícil como parece, el apunte es más largo de lo que de lo que realmente tiene. Por ejemplo, según origen se pueden clasificar en congénitas o adquiridas, según la forma de presentación en aguda crónica, según la magnitud en leve, moderada, severa, según la etapa del ciclo vital, por ejemplo, las anemias del recién nacido, del lactante, del niño, de la mujer, del adulto mayor. Según la morfología, según el tamaño del eritrocito y la coloración del eritrocito, que es lo que habíamos visto entre normocítica, microcítica y macrocítica, y cuanto a la coloración, hipocrómica, normocrómica, y con aumento de la coloración que no es realmente hipercrómica. La sexta, según la respuesta de la médula ósea, que eso lo vamos a ver con el índice reticulocitario, en A regenerativa o regenerativa.
Y por último, que es la parte más importante, según los mecanismos fisiopatológicos. En general tienen que recordar que estos tres que se ven acá es como el general de todas las alteraciones de la sangre, no solamente de los glóbulos rojos. En general, si el recuento de algún elemento de la sangre está disminuido, o es porque se está produciendo menos, o porque se perdió, digamos, por hemorragia, o porque se está destruyendo. Cualquiera de esas tres opciones como que aplica para todo. Entonces, tenemos la anemia por déficit de hierro. En esta figura podemos recordar un poco cómo ingresa el hierro a nivel del duodeno, del intestino proximal, donde dependiendo de si el hierro viene unida a una molécula de Heme o en su forma ionizada, ingresa por transportadores distintos. Una vez dentro del enterocito, el hierro puede pasar a la sangre a través de la ferroportina o almacenarse dentro del enterocito en la ferritina. Una vez en la sangre, el hierro se transporta a través de la transferrina. Entonces, ¿qué etiologías tenemos del déficit de hierro? No de la anemia, sino de por qué hay poco, o sea, por qué está ingresando poco hierro. Uno es la disminución del ingreso, es decir, de la ingesta. Otras causas es el aumento fisiológico de los requerimientos, como se da en los recién nacidos, en los lactantes, en las embarazadas, en la adolescencia. Y otra causa son las pérdidas patológicas. Principalmente se afectan al duodeno, que es el lugar donde se absorbe el hierro. En cuanto a las manifestaciones clínicas que son propias de la deficiencia de hierro, independiente de todas las demás manifestaciones que hablamos antes, está la quilitis angular, la glositis atrófica, el cabello quebradizo, la coiloniquia y la pica, entre otras. En cuanto a la etapa del déficit de hierro, esto es importante que lo manejen porque es lo que más preguntan. Tenemos tres etapas que pueden ser reconocibles. La primera es el balance negativo de hierro, donde lo que se puede ver es una disminución de la ferritina sérica, que eso demuestra que se están depletando los depósitos de hierro, como se ve acá arriba. También es posible observar un aumento leve de la capacidad de fijación total de hierro, y también una disminución de los depósitos medulares de hierro. Pero eso no va a ser lo que vamos a ver en el hemograma y en la cinética de hierro, porque eso es un estudio invasivo. Una segunda etapa es cuando ya está afectada la eritropoiesis. En este caso vamos a tener una eritropoiesis deficiente de hierro. Acá aparece en la figura de arriba como una disminución del hierro de los eritrocitos. Y acá los depósitos de hierro ya se acabaron. ¿Cómo sabemos que se acabaron? Porque la ferritina es menor a 15. Como la ferritina indica los depósitos de hierro, cuando es menor a 15 ya indica que se acabaron, ya no hay depósitos de hierro. La capacidad de fijación aumenta mucho más, el hierro sérico comienza a disminuir una vez que se acabaron los depósitos. La saturación de la transferrina es un cálculo, que es el hierro sérico dividido en la TIBC, por lo tanto, disminuir el hierro sérico para disminuir la saturación de la transferrina. A nivel medular, son estos dos últimos que aparecen acá, que era una disminución de los sideroblastos medulares. La siderina es una forma de depósito intracelular de hierro. Por lo tanto, si estamos en déficit de hierro, va a haber menos depósitos intracelulares y van a haber menos sideroblastos, que son los eritroblastos con siderina. Y también van a aumentar la concentración de protoporfirina eritrocitaria libre. La protoporfirina es la que se une al hierro para formar la molécula de Heme. Por lo tanto, si no hay hierro, va a quedar protoporfirina libre, que es lo que se mide. Y por último, la etapa de anemia de ferropénica ya se reconoce por una disminución de la hemoglobina y por el cambio en la morfología de los eritrocitos, a microcíticos hipocrómicos, que es lo característico. Por lo tanto, ¿cuál era la correcta? La alternativa A estaba mal porque la fatigabilidad no es un mecanismo de compensación, sino que es de la hipoxia. La B, porque la protoporfirina debe estar aumentada. La C era la correcta, el receptor soluble de transferrina iba a estar elevado. Y los D,
el depósito corporal en al menos 2 años, eso es de la vitamina B12. En general, la de hierro dura aproximadamente 4 meses también, parecida a la del ácido fólico. También recordarles que el receptor soluble de transferrina se eleva de forma opuesta a la ferritina, en general para todo, en aumento de los niveles de hierro o disminución de los niveles de hierro. Es decir, si baja la ferritina, aumenta el receptor soluble de transferrina. Entonces, segunda pregunta. Se presenta al servicio de urgencias una mujer de 37 años de edad, sin antecedentes médicos. Refiere a un cuadro de 48 horas de evolución de compromiso del estado general severo, fiebre objetivada en 38.4 grados Celsius y porque sus compañeros de trabajo la reconocieron pálida. Al interrogatorio dirigido refiere estar hace 4 días en tratamiento con cotrimoxazol forte, que es un antibiótico que contiene una sulfa, que es el sulfametoxazol, por un cuadro de cistitis aguda. Al examen físico destaca ictericia y palidez de piel y mucosas y taquicardia, por lo que se solicitan exámenes generales. Acá nuevamente vemos un recuento de eritrocitos disminuido, hematocrito y hemoglobina disminuida, un volumen corpuscular normal, recuerden que el normal es de 80 a 100, una concentración normal también, los reticulocitos aumentados, es decir, hay reticulocitosis, y una amplitud de distribución eritrocitaria disminuida, que en general no tiene ninguna interpretación específica. El recuento de leucocitos está alto, es decir, hay leucocitosis mayor a 10.000, y las plaquetas están normales. También destaca un aumento de la bilirrubina total. Entonces, en este caso es correcto que se espera encontrar un aumento de la bilirrubina indirecta y disminución del LDH, la B, que aumenta la relación mieloide-eritroide, es decir, disminuye, la C, que este tipo de anemia es intravascular, intracorpuscular, y la D, que esta anemia no podría darse en el contexto de un lupus eritematoso sistémico. Entonces, hablemos de síndrome hemolítico. Al igual que cuando hablamos de síndrome anémico, acá las manifestaciones se pueden clasificar en 2 tipos. La primera son las manifestaciones por mayor destrucción del eritrocito. Acá tenemos la ictericia con hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, es decir, bilirrubina no conjugada, que eso es lo que le da el aspecto ictérico a las pieles y las mucosas. El aumento del urobilinógeno, que es un producto del metabolismo de la misma bilirrubina, por lo tanto van de la mano. Si aumenta la bilirrubina, va a aumentar el urobilinógeno, que es una forma de excretar la bilirrubina. También va a aumentar el LDH, que es una enzima intracelular que cuando está elevada indica que hay destrucción celular, sea de cualquier tipo, de los eritrocitos, de los músculos, de trauma, por ejemplo, cualquier tejido que haya destrucción, va a aumentar el LDH. Y además, solo en los casos de hemólisis intravascular, vamos a tener que en los exámenes se van a encontrar hemoglobinemia positiva, es decir, moléculas de hemoglobina libre, que estas se unen a la aptoglobina, por lo tanto va a disminuir la aptoglobina libre. Vamos a tener hemoglobinuria positiva, es decir, que la hemoglobina se va a filtrar a nivel renal y se va a excretar, y hemosideриnuria positiva, que también es una molécula de depósito de hierro intracelular. Por lo tanto, al haber hemólisis del eritrocito va a estar libre y va a filtrar por los riñones y por eso va a estar positivo. Y segundo, tenemos las manifestaciones por mayor producción eritrocitaria, que estas van a ser la respuesta, es decir, la compensación. Tenemos la hiperplasia eritroide medular, es decir, va a disminuir la relación mieloide-eritroide, porque van a aumentar la serie eritroide, como una división va a disminuir el total. Tenemos reticulocitosis, porque en este caso no hay una alteración en la proliferación o maduración del eritrocito, ni un aumento del índice reticulocitario,
que va a ser secundario a la reticulocitosis. ¿Cómo vamos a clasificar las anemias hemolíticas? Según el lugar de la hemólisis y según el origen o causa de la hemólisis. Según el lugar, vamos a clasificarlas en intravasculares cuando la hemólisis ocurre dentro del mismo vaso sanguíneo, por ejemplo, por anticuerpos, por alguna toxina, por ejemplo, la toxina de la araña de rincón, o extravasculares cuando son secundarias a la destrucción a nivel hepático o principalmente del vaso. Según el origen o causa de la hemólisis, en intracorpusculares y extracorpusculares. En intracorpuscular, cuando la causa es una alteración en la membrana o las enzimas del mismo glóbulo rojo, que principalmente son alteraciones hereditarias. Y extracorpusculares, cuando la causa de la hemólisis es externa al glóbulo rojo. Y esta causa puede ser inmunomediada, es decir, autoinmune, o no autoinmune. Entre las causas autoinmunes pueden ser en contexto de alguna otra enfermedad autoinmune, o puede ser no en el contexto de anticuerpos. Entonces, esto va a generar al final una anemia hemolítica que son regenerativas, normocíticas y normocrómicas. Entonces, la correcta era la alternativa B. Como dijimos, una de las respuestas de compensación va a ser la hiperplasia eritroide medular. Por lo tanto, va a disminuir esta relación mieloide-eritroide. La primera estaba mala porque, como dijimos, el LDH indica destrucción tisular. Y como va a haber hemólisis, va a estar aumentado el LDH. La C, este tipo de anemia es intravascular, eso es correcto, porque estamos sospechando una hemólisis inducida por drogas, pero va a ser extracorpuscular, porque la causa no es una alteración enzimática o de la membrana del eritrocito hereditaria. Y por último, como dijimos, todas las anemias inmunomediadas pueden darse en el contexto de una enfermedad autoinmune, como el lupus, la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Pasando a la tercera pregunta, se indica que se presenta a su consulta en el CEFAM un hombre de 62 años con antecedentes de hipertensión, insulinoresistencia y dislipidemia. Refiere a un cuadro de 2 meses de evolución, de tos con expectoración mucopurulenta asociada a baja de peso significativa, decaimiento, fatigabilidad y episodios de fiebre intermitente de hasta 39 grados. Al examen físico destacan crépitos finos difusos en el hemicampo pulmonar derecho. Entonces, uno como buen semiólogo va a sospechar un cuadro de tuberculosis pulmonar clásico. Entonces va a solicitar radiografía de tórax, una vaciloscopía y cultivo de Koch, como es la norma ministerial, y va a solicitar exámenes generales, donde acaba de destacar en este caso un recuento de eritrocitos bajo nuevamente, hematocrito y hemoglobina baja, un volumen corpuscular medio normal, una cromía normal, reticulocitos disminuidos, es decir, A regenerativo, no hay anisocitosis, que es lo que vemos con la amplitud de distribución eritrocitaria, el recuento de leucocitos y de plaquetas está normal, pero la PCR y la VHS están elevadas. Como recordarán de la clase de respuestas de fase aguda, la PCR es un reactante de fase aguda, que sirve principalmente para ayudar a la opsonización de algunas bacterias y también tiene, si no me equivoco, actividad de quimiotaxis. Y la VHS es una medición que indica un aumento de las proteínas del plasma que hace que se demore más en precipitar en la medición y por lo tanto aumenta el VHS, que es una medición indirecta. Entonces, esta persona está inflamada, que era lo que sospechábamos de una tuberculosis pulmonar. Entonces, al respecto de este cuadro, es correcto afirmar lo siguiente.
En el estudio de cinética de hierro se espera encontrar ferritina disminuida y saturación de transferrina aumentada. Esta condición se caracteriza por aumento de los niveles de EPO y el desarrollo de una anemia moderada severa. La C se caracteriza por un aumento de los niveles de hepcidina y una mayor liberación de hierro desde sus depósitos. Y la última, se espera encontrar sideremia disminuida. Sideremia es lo mismo que hierro sérico disminuido y TIBC disminuida. Hablemos sobre la anemia de enfermedad o inflamación crónica. Lo que más recordar en este caso es la fisiopatología. En caso de inflamación sistémica, van a liberarse citoquinas proinflamatorias al torrente sanguíneo. Acá vamos a destacar 3 citoquinas principales: la interleuquina 6, la interleuquina 1 y TNF-alfa. ¿Qué hace interleuquina 6? Como recuerdan de la clase de respuesta de fase aguda, es la principal citoquina que aumenta la síntesis de proteínas hepáticas en la respuesta de fase aguda. Entre estas proteínas está la hepcidina. La hepcidina, al aumentar, produce una unión de esta proteína a la ferroportina, que, si recuerdan, era la proteína que permitía la salida desde la célula del hierro a la sangre. Al unirse a la ferroportina se ubiquitina en el proteosoma, entonces disminuye su densidad en la membrana vasolateral. Por lo tanto, vamos a tener una menor liberación de hierro desde el enterocito y desde los macrófagos y desde cualquier célula que contenga hierro, desde todos los depósitos de hierro. En el caso de los enterocitos a nivel duodenal, el bloqueo en la liberación de hierro va a hacer que se disminuya la absorción intestinal de hierro, porque vamos a tener un aumento intracelular que va a jugar en contra del gradiente de absorción de hierro a nivel intestinal. Por lo tanto, se está liberando menos el hierro y se está absorbiendo menos el hierro. Y esto a causa del aumento de la hepcidina por la interleuquina 6. Pasando a la parte de interleuquina 1 y TNF-alfa, esta producen varias respuestas a nivel sistémico. Primero, disminuye la producción de EPO, de eritropoyetina, a nivel renal. Segundo, disminuye la respuesta de la médula a la eritropoyetina. Esto causa que disminuya la proliferación de los precursores hematopoyéticos. En eso se ve la consecuencia de disminución de la respuesta medular. Es decir, va a haber una hipoproliferación. Y por último, aumenta la ferritina, que también es una proteína de fase aguda, y disminuye el receptor soluble de transferrina, que, como dijimos, siempre cambian de forma opuesta. Como vimos en el déficit de hierro, disminuye la ferritina y aumenta el receptor soluble. En este caso va a ser lo opuesto: aumenta la ferritina y disminuye el receptor soluble. ¿Qué vamos a encontrar en los exámenes de cinética de hierro? La hepcidina va a disminuir la liberación de hierro desde el enterocito, entonces va a bajar finalmente el hierro sérico. Vamos a tener sideremia baja. La TIBC no aparece en el apunte, pero la TIBC es el hierro sérico más otro hierro que se mide indirectamente. Entonces, al bajar el hierro sérico, va a bajar indirectamente la TIBC. Es una consecuencia de la otra. Y como vimos, la saturación de transferrina también es una medición entre ambos. Por lo tanto, al bajar la sideremia y a bajar el TIBC, si bajan de forma proporcional, la saturación va a estar normal, porque están bajos los dos. En caso de que la anemia sea avanzada, la sideremia va a bajar más que la TIBC, por lo tanto va a dar una saturación disminuida. Lo otro, con respecto a los mediadores químicos de la inflamación, como le había dicho, la ferritina, es decir, la interleuquina 1 y TNF-alfa, aumentan la ferritina y suprimen la síntesis del receptor soluble de transferrina. Por lo tanto, dependiendo del grado de inflamación,
la ferritina va a estar normal o alta, el receptor soluble va a estar normal o bajo. Esto va a dar lugar a una anemia característicamente leve, no moderada ni severa. Generalmente es muy leve la anemia, 2 o 3 grados por litro de hemoglobina, y de tipo normocítica, normocrómica, A regenerativa. Una pregunta. ¿Sí? O sea, es que sé que lo he dicho, pero no me quedó claro como por qué se relaciona la ferritina con el receptor soluble de ferroportina. ¿Cuál es la relación? O sea, sí sé que cuando uno aumenta la otra disminuye, pero ¿por qué? Es complicado de explicar porque algo de biología celular, en verdad. Ya. No puse la imagen porque no me daba el tiempo, pero a nivel intracelular existen elementos de respuesta al hierro que capta la célula. Entonces, cuando el hierro está bajo, hay moléculas, o sea, hay proteínas de unión a hierro que se degradan, es decir, no, al contrario, se dejan de degradar, por lo tanto se unen a los ARN mensajeros de la ferritina y del receptor soluble de transferrina. Y en el caso de la ferritina, di, disminuye su síntesis, por ejemplo, y el del receptor aumenta la síntesis, porque ese es el efecto que tienen en el ARN mensajero de estas proteínas. Y eso Ah, causa ya. que cuando disminuye el hierro sérico, es decir, cuando disminuye el hierro intracelular, esta transducción de señales va a hacer que aumente la síntesis del ARN mensajero de la ferritina y de modo contrario disminuye la síntesis del receptor soluble de transferrina. Al final es un juego de transducción de señales a nivel de intracelular. Ah, ya, perfecto. Es una modulación génica, entonces. Sí, hay Ya, una imagen gracias. que les puedo subir que no aparece tampoco en el apunte, pero sirve para entenderlo mejor. Gracias. ¿Ya? Entonces estábamos viendo que se caracteriza por un aumento de los niveles de eritropoyetina. Eso es falso porque la interleuquina 1 y el TNF-alfa los disminuye. Y también dijimos que la anemia es leve. ¿La C se caracteriza por una mayor liberación de hierro de sus depósitos? No, porque justamente la hepcidina bloquea la liberación al hacer que se degrade la ferroportina luego de su unión. Y luego se espera encontrar una sideremia disminuida y una TBS disminuida, que era lo que habíamos visto anteriormente, principalmente por disminución del hierro sérico secundario al rol de la hepcidina. Ahora va a seguir Pedro. Ya, genial. ¿Alguna duda mientras pone el PPT? Ya, no, que siga. Ya, chiquillos. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a responder la pregunta de poliglobulia y la de anemias megaloblásticas, que son un tema que preguntan en la prueba, los preguntan de manera frecuente, y muchas veces la anemia megaloblástica no es muy bien comprendida, así que vamos a tratar de revisar bien los contenidos de anemia megaloblástica principalmente. Entonces, la pregunta 4 decía, paciente de sexo femenino, 65 años de edad, con antecedentes de trombosis e infarto agudo del miocardio a los 55 años. Actualmente toma aspirina de 100 miligramos y clopidogrel de 75 miligramos y consulta en el servicio de urgencia por cuadro de compromiso del estado general, astenia, dinamia y anorexia con pérdida de peso de 5 kilogramos, donde ella refirió pesar 80 kilogramos antes de la pérdida, desde hace varios meses atrás, empeorando estas últimas 2 semanas. Asociado a esto refiere cefalea y prurito generalizado que empeora tras una ducha de agua caliente. En el examen físico se pesquisa cianosis en los dedos y en las manos de los pies, perdón, y en los dedos de los pies, y basándose en los mecanismos fisiopatológicos del posible síndrome de la paciente, que debería esperarse en los exámenes de laboratorio. Y aquí están las alternativas que las vamos a revisar a continuación. Bueno, el diagnóstico que uno debería pensar cuando le llega a una paciente con estos signos y síntomas es la policitemia vera. Tal cual como sale en la presentación, es un síndrome mieloproliferativo crónico que se caracteriza por poseer un síndrome
con aumento de los glóbulos rojos, ¿ya? Principalmente esto se puede cuantificar y hacer el diagnóstico. ¿Se escucha bien? Es que dice que estoy con conexión inestable. Ahora sí. Ya, entonces, la polilobulia tienen que siempre fijarse que a pesar de que sea un aumento de la serie roja, se diagnostica en base al aumento de la concentración de hemoglobina. Y ustedes probablemente pensarán que el hecho de que existan más glóbulos rojos o más hemoglobina en la sangre puede generar un mayor aporte de oxígeno porque el contenido del oxígeno va a aumentar a nivel de los glóbulos rojos. Y esto es algo paradójico porque al aumentar los glóbulos rojos, lo que uno hace es aumentar la viscosidad. ¿Ya? Les recomiendo que revisen el concepto de viscosidad y su ecuación física porque está en estricta relación con la concentración de los objetos. Entonces, cuando aumenta la concentración de glóbulos rojos y de hemoglobina en la sangre, aumenta la viscosidad y esto promueve la mayor resistencia de la sangre por el torrente sanguíneo y por ende, a pesar de que haya más contenido de glóbulos rojos, va a existir una disminución de la perfusión tisular. Y ahora, hablando del origen de la policitemia vera, que es una patología que la van a ver mucho mejor en medicina interna, normalmente cuando ocurre la hematopoiesis, la eritropoyetina, que es secretada por el riñón, va a ir hacia los precursores de la línea eritrocitaria en la médula ósea, y la EPO, la eritropoyetina, se va a unir a su receptor, que se llama el receptor de eritropoyetina. Este receptor está involucrado en la familia o en los receptores de citoquinas tipo 1 o hematopoyéticos, que se conocen porque su mecanismo de transducción y su vía intracelular es a través de esta molécula que se llama la quinasa de Janus tipo 2 o JAK2. Y esto es porque el receptor de eritropoyetina tiene asociado una tirosin quinasa que fosforila a la quinasa de Janus, lo que después la quinasa de Janus puede activar distintas vías, como los transductores de señales y activadores de la transcripción, que son los que se conocen como STAT, o la vía de la fosfoinositol 3 quinasa, o de la vía de las MAP quinasas, que en el fondo estas tres vías van a culminar principalmente en la transcripción de genes que van a determinar un aumento en la proliferación celular. Entonces, a medida que uno activa estas señales intracelulares, va a promover que la línea eritrocitaria pueda crecer en tamaño y seguir diferenciándose. Entonces, lo que ocurre con la policitemia vera y con otras patologías que estas tres se conocen como síndromes mieloproliferativos crónicos, que ocurre una mutación en el gen que traduce la proteína JAK2 o la quinasa de Janus, la mutación V617F, que lo que ocurre es que hace que la quinasa de Janus se active constitutivamente. Es decir, que ya no necesitamos la hormona, la eritropoyetina, para la síntesis de glóbulos rojos. Entonces la quinasa de Janus va a estar siempre, siempre activándose, y desde que ocurre la mutación, se van a empezar a generar más glóbulos rojos y van a producir lo que nosotros conocemos como la policitemia vera, que se va a manifestar a través de un síndrome de poliglobulia. Y dentro de las manifestaciones clínicas de los síndromes poliglobúlicos, que esto se detallaba muy bien en el apunte, era con respecto. Aquí, bueno, en realidad les voy a mostrar los síntomas que principalmente tienen que fijarse y que se explican por el aumento de la viscosidad y que sobre todo, por ejemplo, en la primera, que es el prurito generalizado, sobre todo que aumenta tras los baños de agua caliente, que es un síntoma muy sugestivo a la policitemia vera. Esto se debe a que los glóbulos rojos, al tener una gran viscosidad y al aumentar la temperatura en el momento que uno se está bañando, la sangre puede fluir más, pero cuando tú sales del baño, de la ducha de agua caliente, debido a que el prurito es, o son receptores que clásicamente en la literatura se describen como un tipo de dolor, pero no es un dolor como tal, sino que es una sensación como intermedia. Entonces, el hecho de que la sangre se empiece a estancar por el aumento de la viscosidad y debido a que la sangre está en todo el cuerpo, se produce este prurito generalizado.
también se caracteriza por los típicos síntomas del síndrome anémico, que es la sudación, astenia, pérdida de peso. La gota, no, la gota se debe a que, debido a que hay una mayor producción eritrocitaria y una mayor masa de eritrocitos, esto se produce a que, como están formados principalmente por compuestos de purinas, compuestos metabólicos de purinas, como existe mayor cantidad de eritrocitos a nivel del sistema retículo endotelial, se destruyen más eritrocitos, por ende se libera más ácido úrico a la sangre normalmente, y también paciente con gota y que refiere a estos síntomas también puede ser muy sugestivo a una policitemia vera. Otro de los síntomas también, o de los antecedentes que ustedes tienen que tener en cuenta, son ya sean trombosis o infartos, ya sean infartos cerebrales agudos como los ictus, o infarto del miocardio, también claudicación intermitente, etcétera. Y otra cosa también que tienen que tener en cuenta es que, producto de este aumento de la viscosidad, ocurren los síndromes de insuficiencia vascular periférica, es decir, que puede haber un enrojecimiento, pero ocurre más frecuentemente la cianosis en los dedos, ¿ya? Tanto en las manos como en los pies. Y ocurre el dolor de reposo en pies y piernas, sobre todo en la noche. Y finalmente, en el hemograma, una de las cosas importantes que uno tiene que esperar a la hora de tener un síndrome poliloúlico, ya sea por policitemia vera o por las otras patologías, es que la cantidad de eritrocitos, vamos a tener principalmente sobre 6 millones de eritrocitos en la sangre. También la hemoglobina en hombres va a estar sobre los 16,5 gramos por decilitro y en las mujeres por sobre los 16. Y esto principalmente es uno de los pilares del diagnóstico. El hematocrito por lo general siempre va a ser superior al 55% y de hecho la mayoría de veces es sobre el 60%. Y el volumen corpuscular medio con la hemoglobina corpuscular media son normales, es decir, es normocrómico y normocítico. Y los leucocitos, si bien esta mutación a nivel de la quinasa de Janus se puede presentar tanto en la serie mieloide como en la serie megacariocítica, eh, a nivel de los leucocitos va a ocurrir una leucocitosis moderada, es decir, entre 11.000 a 20.000 blancos por centímetro cúbico, y lo mismo con las trombocitosis. Por lo general, las trombocitosis no van a ser tan elevadas y los leucocitos tampoco van a ser tan elevados. Bueno, aquí les puse los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud que se definen en el año 2016, pero no los vamos a revisar todos, solamente mostrarles que con la hemoglobina más de 16,5 y más de 16 en mujeres, uno ya puede empezar a sospechar que esto puede ser una policitemia vera. Bueno, y finalmente, la respuesta a la pregunta 4 era la hemoglobina de 17,3 gramos por decilitro, porque el hematocrito, por lo general, si uno espera ese síndrome, debería estar sobre los 55, sobre el 55%, deberíamos tener una trombocitosis y esta cantidad de leucocitos sobre 50.000 por centímetro cúbico. Esto es rango leucémico, ¿ya? No es rango de policitemia vera. El rango de policitemia vera es entre 11.000 y 20.000, no sobre 50.000, ¿ya? Para que eso lo tengan siempre en consideración. La pregunta 5, que ya nos empezamos a meter en el mundo de las anemias megaloblásticas. Profe, disculpe, Dígame. le puse una pregunta de lo anterior, de la ¿Sí? polistemia. ¿Sí? En esta paciente entonces debería haber una predisposición genética para presentar ese síndrome, ¿verdad? Claro, puede tener una predisposición genética, o lo que también actualmente se describe mucho es que para desarrollar polistemia vera tiene mucho que ver con el ambiente y con el lugar de trabajo que tiene la paciente. Por ejemplo, se ha visto que aquellas personas que están más expuestos a radiaciones ionizantes y a trabajos relacionados con la minería pueden desarrollar o tienen una mayor propensión al desarrollo de polistemia vera. Ya, gracias. Y una última consulta, ¿Sí? para diferenciar esto, por ejemplo, por una polistemia por hemodilución, ¿presentaría un cuadro clínico similar o no? Es que una policitemia, bueno, sí, es que ahí, si tenemos una policitemia vera con hemodilución, ya empezamos como bueno, ahí tendríamos que tener prácticamente la sospecha de que la paciente esté sangrando,
¿ya? Pero si nosotros, como en este caso, no vemos que la paciente esté sangrando y que le estamos agregando o que el mismo cuerpo está absorbiendo una mayor cantidad de agua para diluir los factores y que el hematocrito sea normal, es más esperable o la polistemia vera no se expresa junto con una hemorragia. No sé si me explico. ¿Ya? Pero aquí podemos, claro, empezar a esperar, o si nos empezamos a preguntar por síndrome combinado, claro, esa podría ser una buena inquietud a la hora de la clínica, y también lo que se ha visto mucho con los síndromes combinados es tener anemia ferropénica, no por causa hemorrágica, pero tener anemia ferropénica por otros mecanismos, y además tener eh, policidemia vera, y eso se va a reflejar sobre todo, no tan solo a nivel de la hemoglobina, porque la hemoglobina, por ejemplo, si tú tienes una policistemia vera con anemia ferropénica, puedes tener la hemoglobina normal, no aumentada ni baja, pero puedes tener al frotis los glóbulos rojos hipocrómicos y microcíticos. ¿Ya? Eso es más frecuente más que encontrarte con un hematocrito diluido. No sé si me explico. Sí, sí, gracias. Ya. Entonces, con respecto a la pregunta 5, dice, paciente de sexo masculino, 35 años, con antecedentes de obesidad mórbida, IMC de 38 kilogramos por metro cúbico, perdón, por metro cuadrado, tratado con cirugía bariátrica, principalmente bypass gástrico. Hace un año previo consulta. Acude a la consulta debido a que su pareja lo comienza a encontrar pálido y ojeroso desde hace 3 semanas atrás. Al interrogatorio dirigido refiere astenia y dinamia hace un mes aproximadamente y sensación de cansancio al caminar en estas últimas 2 semanas. Es decir, aquí vamos sospechando un síndrome anémico que puede ser que producto o que por la cirugía no se esté suplementando bien con las vitaminas. Puede ser una de las hipótesis diagnósticas. Entonces, en el hemograma destaca un recuento de eritrocitos de 3.8, que está bajo, una hemoglobina de 9.9, es decir, tenemos una anemia moderada, un hematocrito de 37, un volumen corpuscular medio de 100, que estamos justo en el límite, una hemoglobina corpuscular media de 20 picogramos, una concentración de hemoglobina corpuscular media de 25. Es decir, tenemos una anemia megaloblástica que puede ser hipocrómica. El índice reticulocitario es de 0.3 y es decir, es A regenerativa. Al frotis sanguíneo muestra neutrófilos hipersegmentados. Basándose en los mecanismos fisiopatológicos, ¿cuál es el diagnóstico más correcto? Y aquí salían las 4 alternativas que ustedes podían escoger. Entonces, para responder esta pregunta, lo primero que tenemos que entender es rápidamente es este concepto quirúrgico, es que cuando uno realiza un bypass gástrico, lo que hace es cortar prácticamente el tercio superior del estómago y hace una anastomosis del yeyuno al estómago. Entonces prácticamente el duodeno y las primeras porciones del yeyuno se dejan fuera de lo que va, o por los sectores que va a transitar el alimento que uno ingiere, y vamos a dejar igual poco yeyuno que va a estar unido al estómago comparación con un estómago, un duodeno y un yeyuno normal, que el alimento va a seguir este trayecto. Entonces, aquí tienen que recordarse que el fondo del estómago es el principal productor de factor intrínseco y dentro del duodeno y el yeyuno es el principal lugar donde se absorbe el ácido fólico, así que para que lo tengan en consideración. Y antes de comenzar con respecto a las vitaminas, me gustaría decirles que cuando se enfrenten a una anemia, a pesar de que en el JERAC anterior explicó que en el apunte que ustedes tienen a disposición, las anemias se clasifican en siete características, a nivel práctico es importante, o yo les recomiendo que la clasifiquen ya sean en anemias arregenerativas o anemias regenerativas. ¿Por qué? Porque si las anemias, por ejemplo, son regenerativas, es decir, tienen un índice reticulocitario mayor a 3, eh, ya podemos saber prácticamente cuáles son las causas a priori, que puede ser tanto por hemorragia o por hemólisis. Es decir, si tenemos una anemia regenerativa, al tiro tenemos que pensar hemorragia o hemólisis. Sin embargo, si tenemos una anemia arregenerativa y probablemente la paciente
tiene, o sea, es más o menos joven o ya de adulto mayor y ha sido sometida a procedimientos quirúrgicos o algo que sospeche que tengamos algún déficit, podemos tener casi prácticamente al tiro, a priori, el diagnóstico, ya sea por déficit de hierro o por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. También importante que revisen lo de aplasia medular, porque eso también es importante, sobre todo para la anemia regenerativa. Es una recomendación que le hago para clasificar la anemia entre regenerativas y regenerativas para el primer enfrentamiento. Entonces, dentro de las etiologías de las anemias megaloblásticas, que producen glóbulos rojos aumentados en tamaños, tenemos las dos primeras causas, que es el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico, que es lo más frecuente. Y ahí existen otras anomalías, por ejemplo, las anomalías en el metabolismo de la vitamina B12 y ácido fólico, trastornos congénitos en la síntesis de DNA y trastornos adquiridos, que eso puede ser al ingerir fármacos que inhiben la síntesis de pirimidina, como el 5-fluoruracilo, la sidobudina, o inhiben la síntesis de purinas como la 6-mercaptopurina, que lo van a ver sobre todo cuando vean oncología. Bueno, y dentro de la clínica y el hemograma del anemia megaloblástico, de partida en la clínica siempre sospechar cuando se les presenta un síndrome anémico, ya sea que tenga astenia, dinamia, palidez, disnea de esfuerzo, palpitaciones, a lo mejor que tenga algún soplo sistólico, cefalea, etc. También otros síntomas como la glucitis, que es una lengua roja y dolorosa. También, sobre todo, si es que ustedes logran pesquisar una neuritis periférica con estos otros síndromes, podemos estar hablando de una deficiencia de vitamina B12, porque como ya vamos a ver, la deficiencia de vitamina B12 produce alteraciones en la mielina, que es lo que vamos a ver, y en el hemograma vamos a encontrar una anemia macrocítica normocrómica por lo general, que el volumen corpuscular medio tiene que estar sobre los 100 centilitros, 100 o más, pero por lo general uno encuentra el volumen corpuscular medio sobre los 120, ¿ya? Pero ya teniendo sobre, de hecho hay hasta algunas literaturas que dicen teniendo sobre 95 ya tienes anemia macrocítica, pero según fisiopatología el corte es 100, 100 o más. La hemoglobina corpuscular media normal es entre ese rango y por lo general se encuentra normal en estos síndromes. Y en el examen de frotis, aquí, a pesar de que vean macrocitos ovalados normocrómicos, lo que cierra el diagnóstico son los neutrófilos hipersegmentados. Cuando ustedes vean en un hemograma el frotis que diga neutrófilos hipersegmentados, o ustedes vean un neutrófilo con más de 3 núcleos, con más de 5 núcleos, 5 más, van a poder decir que tienen un neutrófilo hipersegmentado, y eso es casi patognomónico de la anemia megaloblástica. Y finalmente, un índice reticulocitario disminuido, porque al hacer una anemia carencial de un nutriente, que en este caso puede ser ácido fólico y vitamina B12, estaríamos hablando de que la producción eritrocítica está disminuida. Y finalmente, tener en cuenta que medir los niveles séricos de vitamina B12 y ácido fólico, que van a estar disminuidos. En este caso, no los pusimos porque queríamos ejercitar más que la clave diagnóstica los mecanismos fisiopatológicos para que lograran llegar al síndrome sin tener que ver esos valores. Y ahora, rápidamente, la vitamina B12, cuando se absorbe a nivel del estómago, primero la vitamina B12 se une a unas proteínas que se llaman las proteínas R, ¿ya? Y las proteínas R van a hacer que la vitamina B12 no se degrade a nivel del estómago, y después cuando pasen al duodeno, el páncreas dentro de sus proteasas que libera, va a provocar que la vitamina B12 se suelte de la proteína R y se pueda unir al factor intrínseco que es secretado por el fondo del estómago. Y luego la vitamina B12 con el factor intrínseco se van a ir hasta el ilion terminal. Este esquema no es muy bueno porque el factor intrínseco con la vitamina B12 se absorbe mucho después que el ácido fólico, ¿ya? Así que vamos a imaginar que esto está mucho más abajo, y acuérdense que la vitamina B12 se absorbe a nivel del ilion terminal. Se absorbe porque el factor intrínseco se une al receptor de factor intrínseco del ilion terminal, y así permite la absorción de la vitamina B12. Y cuando la vitamina B12 entra al torrente sanguíneo, se va a unir a esta otra proteína que se llama la TC2, y van a formar el complejo B12-TC2, que se van a ir a almacenar a otros tejidos, como el hígado principalmente. Y el ácido fólico aquí
quiero que vean la pantalla derecha, que el ácido fólico, esta vitamina, está formada, si se fijan acá, el ácido fólico también lo podemos llamar como el ácido teroil glutámico. Eso es porque el ácido fólico es la combinación de ácido teroico con glutamato o con ácido glutámico, ¿ya? Pero cuando uno absorbe o cuando uno come alimentos con ácido fólico, que son principalmente verduras, frutas, verduras y frutas que no están cocidas, uno consume poliglutamatos de ácido fólico, es decir, el ácido fólico con muchos glutamatos. Y eso es lo que uno absorbe, lo que llega al estómago, y esto no se digiere aquí, sino que se va a digerir a nivel del duodeno y del yeyuno, porque va a existir una enzima en el ribete en cepillo de los enterocitos que se llama folato desconjugasa, que lo que hace es tomar los poliglutamatos y transformarlos en monoglutamatos de ácido fólico. Y en este caso, cuando dejamos monoglutamato de ácido fólico, en el fondo estamos dejando esto de acá. Y esto es lo que se va a absorber, ¿sí? Y luego, para que se pueda absorber, existe una enzima que se llama la dihidrofolato reductasa, que va a transformar este ácido fólico, este monoglutamato de ácido fólico, en 5-metil tetrahidrofolato, que lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, aquí quiero que entiendan que la vitamina B12 se absorbe principalmente con productos de origen animal, y es por eso que la gente vegana tiene que suplementarse con vitamina B12, y el ácido fólico se absorbe a través de verduras y frutas, que idealmente tienen que ser consumidas crudas porque la cocción hace que disminuya la concentración de ácido fólico. Muy bien, y aquí rápidamente eh, tengan en cuenta que cuando se absorbe o cuando los monoglutamatos se absorben y se transforman en 5-metil tetrahidrofolato, estos van a ser transformados en tetrahidrofolato, y después con toda la reacción enzimática de los folatos, que lo van a ver mejor el próximo semestre, ayudan a la síntesis del DNA, principalmente la síntesis de pirimidinas, como aquí el desoxiuridilato pasa a desoxitimidinato. Esto lo hace gracias a la ayuda de las vitaminas de ácido fólico. Y el paso de 5-metil tetrahidrofolato a tetrahidrofolato se consigue con la ayuda de la vitamina B12, ¿ya? Tal cual aquí como lo podemos ver en una imagen de la revista de New England, cuando tenemos 5-metil tetrahidrofolato y lo transformamos a tetrahidrofolato, la vitamina B12 es la encargada de transferir este metil, 5-metil, a la homocisteína, y por ende cuando metilamos la homocisteína formamos la metionina, ¿ya? Y la metionina es súper importante porque la mielina tiene un componente que se llama 5-adenosilmetionina, que es un componente que ayuda a la renovación constante de la mielina a nivel periférico de las células de Schwann. Entonces, y también a nivel central. Entonces, cuando existe un déficit de vitamina B12 y la vitamina B12 no se encuentra acá, vamos a tener un problema porque la 5-metil tetrahidrofolato no va a poder pasar a tetrahidrofolato por este déficit de la vitamina B12, y aparte vamos a acumular homocisteína y va a disminuir la concentración de metionina. Eso va a provocar que disminuya la 5-adenosilmetionina y por ende vamos a generar problemas neurológicos. Y lo mismo con el ácido fólico. Si disminuimos el ácido fólico, toda esta vía va a disminuir y por ende la síntesis de DNA también se va a ver afectada. Y por último, repasar esta tabla, que la vitamina B12 se adquiere por productos de origen animal y ácido fólico por verduras, frutas y levaduras. Los depósitos corporales los depósitos corporales de vitamina B12 son entre 2 a 5 miligramos, que son suficientes para 2 a 4 años, y el ácido fólico se almacenan entre 10 a 15 miligramos, pero se utiliza más que la vitamina B12, por ende, estas reservas solamente duran 3 meses sin consumirlas. Y es por eso que el diagnóstico anterior, debido a que la paciente solamente llevaba un año, a lo mejor probablemente con este síndrome anémico, uno sospecha primero deficiencia de ácido fólico antes que vitamina B12. El lugar de absorción de la vitamina B12 es en el ilion, y el yeyuno es en y el ácido fólico es en el duodeno y yeyuno, y el mecanismo de absorción de la vitamina B12 es gracias al factor intrínseco,
y la absorción del ácido fólico es gracias a la conversión de 5-metil tetrahidrofolato. Eso, dentro de esta tabla, estos 4 puntos son los más importantes y son los más preguntables. Ya, entonces respondiendo a la pregunta 5, debido a que la paciente lleva un año probablemente con este síndrome anémico y no lleva más entre 2 a 4 años, uno se tiene que plantear de inmediato que su anemia es producto a una fólico-pénica, que es un déficit de ácido fólico. Y finalmente, la pregunta 6 dice, al realizarle una anamnesis más completa, presenta antecedentes familiares de tiroiditis de Hashimoto, la madre, y vitiligo, el padre. Y se decide realizar un test de Chilling que sale anormal, pero que corrige con factor intrínseco. ¿Cuál es el diagnóstico más certero? Y para responder esto, de partida tenemos que conocer qué es el test de Chilling, que sale muy bien explicado en el apunte, y que lo vamos a volver a repasar porque es importante y es preguntable. Entonces, el test de Chilling consiste en la administración oral de una pequeña dosis de vitamina 12, de vitamina B12 marcada con un radioisótopo. Es decir, al paciente le damos una pastillita con vitamina B12 para que lo consuma. Luego de 2 horas se inyecta por vía intramuscular vitamina B12 que no va a estar marcada con un radioisótopo, sino que una vitamina B12, una TOL-12 o una eurobionta normal, pero a una dosis suficiente como para saturar la proteína con la que se unía la vitamina B12 cuando se absorbía, que es la TC2. Con lo que, tras su absorción, la vitamina B12 marcada se eliminará en la orina. Es decir, que si nosotros saturamos al paciente con vitamina B12, no marcada con un radioisótopo, todas las proteínas TC2 van a quedar en conjunto con la vitamina B12 normal y va a quedar en la sangre la con radioisótopo. Y esto deberíamos esperarlo en la orina. Entonces, si la vitamina B12 marcada no se excreta en la orina, eso es porque hay un trastorno de absorción. Eso quiere decir que cuando uno administra la vitamina B12 con radioisótopo y no aparece en la orina, eso quiere decir que esta vitamina no se absorbió por el intestino, ya sea porque hay algún problema a nivel del factor del factor intrínseco, o no hay factor intrínseco, etc. Eso lo vamos a revisar de inmediato, perdón. Y en una segunda etapa, una vez que uno detecta que el test de Chilling es anormal, anormal se conoce cuando no hay vitamina B12 radioactiva o con radioisótopo en la orina. Entonces lo que uno hace en una segunda etapa es hacerlo de forma similar, pero administrando factor intrínseco junto con la vitamina B12 oral. Entonces ahora, si la vitamina B12 marcada aparece en la orina, indica que la adición del factor intrínseco ha hecho posible la absorción, y es la ausencia del factor intrínseco la causa de anemia megaloblástica. Entonces, si el paciente tiene un test de Chilling anormal, pero que corrige a la administración de factor intrínseco, podemos decir que es una anemia perniciosa, es decir, que tenemos anticuerpos anticélula parietal o antibomba potasio hidrogeniones que están destruyendo esta célula y por ende no hay factor intrínseco. Y sin embargo, si por el contrario la excreción urinaria de vitamina B12 marcada continúa baja, el problema sigue siendo, pero a nivel de la absorción en el líneo, puede ser algún problema a nivel del receptor y no tanto del factor intrínseco. Y es por eso que aquí les dejo un esquema diagnóstico para que después lo revisen, pero principalmente cuando llegamos aquí a la anemia megaloblástica, y uno se hace la pregunta, tanto que tenemos un déficit de vitamina B12 o ácido fólico, en ambas ocasiones, a pesar de que este esquema te lo separe, uno puede hacer el test de Chilling. Y si uno hace el test de Chilling y sale anormal, uno tiene que ver si corrige con el factor intrínseco, y si corrige con el factor intrínseco es anemia perniciosa, y si no corrige con el factor intrínseco, ya estamos hablando de una mala absorción. Entonces, respondiendo a la pregunta 6, dado que el paciente tiene el test de Chilling anormal, es decir, que no aparece esta vitamina B12 con el radioisótopo en la orina, pero que al ingerirle con factor intrínseco aparece en la orina, nos hace pensar que esto es una anemia megaloblástica perniciosa. Muchas gracias. No sé si tienen dudas.